a su gesta como consecuencia de la crisis napoleónica. Pero ahora no se pueden liberar de los británicos, de los franceses y de los norteamericanos, que empiezan a competir como resultado del desarrollo de la revolución industrial. O sea, ahora Francia no está compitiendo con Inglaterra por tierra, no. Ahora es, ven acá, yo tengo un tractor mejor que el tuyo, yo lo tengo que ir a vender. ¿Dónde lo vendo? Pues vamos para América Latina a vender tractor. Con que ustedes van a vender tractor para allá, pues los americanos dicen, pues nosotros vamos a crear un mejor tractor que el de ustedes. Y desde luego, puede resultar gracioso, pero todavía al día de hoy, usted escucha a mucha gente hablando de que los tractores de tal país, la maquinaria de tal país, el sistema de imprenta de tal país es mejor que el del otro, ¿no? Los equipos electrónicos de los alemanes, eso era la gran cosa, ¿verdad? Ahora el paradigma está cambiando, y mire qué interesante. Antes cualquier cosa que dijera Made in China era una porquería, ¿verdad? O Made in Japan, eso era una porquería. Eso, el paradigma ha cambiado. Ahora lo que se está diciendo es el que coja la competencia atlética, ¿cómo se llama eso? Los Juegos Mundiales. El que coja los Juegos Mundiales tiene un problema serio. ¿Quién podrá superar a China? Porque desde luego todavía se decía, sí, China, pero lo de China es que le gusta imitar, hacer facsímil, ¿no? Las grandes compañías de tenis, por dar un ejemplo, van a China, van con con los planos y los modelos de sus tenis, y vienen estos chinos y le hacen las tenis a fulano de tal de marca, pero después se queda con ella hace una y la vende más barata, ¿no? Pues ese fenómeno, claro, en el caso de China, el paradigma ha cambiado. Y fíjese por qué ha cambiado. Ha cambiado porque precisamente los chinos acaban de demostrar, y tuvo que ser aceptado por el mundo, acaban de demostrar que ellos son tan buenos y tan competitivos como cualquiera otro. ¿Ven? Entonces, desde luego, eso viene imperando desde el siglo XIX. Y yo lo recuerdo porque, mire, cuando los Gómez hermanos trajo a Puerto Rico el Toyota, oiga, vender un Toyota daba trabajo, nadie lo quería. El que compraba un Toyota era víctima de la burla del que tenía un Ford, del que tenía un Chevrolet, del que tenía un Oldsmobile. Se burlaba de esa persona, le decía, mire que tú compraste esa porquería. Hoy en día, obviamente, el mercado automotriz japonés ha demostrado que ellos son amos y señores de la industria, y ahora vienen otras competencias, ¿no? Porque, por ejemplo, la opinión de la industria automovilística, digamos, coreana, ha ido cambiando. De hecho, hay unos años atrás habían unos carros de la industria coreana que las transmisiones no servían para nada, pero vinieron ellos, contrataron a unos individuos, revisaron, y ahora resulta que las transmisiones de ellos son excelentísimas, ¿ves? Y todo eso pues es parte de este fenómeno de la industrialización. Así es que no bien se habían independizado las colonias de América Latina de España, cuando los británicos dicen, nosotros no vamos con cañones, nosotros no vamos con armamento, nosotros no vamos con milicia, simple y llanamente nosotros vamos con productos. Y con productos nosotros entonces vamos a lograr una neocolonización.
que está revestida, obviamente, pero que tuvo un impacto tremendo. Mire, la mejor excusa que tenía en la década del 50 y en la década del 60 un puertorriqueño para llegar tarde a su casa y que la mujer no le peleara, era decir que había tenido una reunión con unos americanos. Que no diga que estaba reunido con Juancho y que estaba reunido con Pellín y que estaba, porque ahí le daban hasta con la suela de zapato. Pero tan pronto decía yo llegué tarde, mi amor, porque yo estaba en una reunión con unos americanos. Oye, eso más grande. Ya, era producto de esa mentalidad, ¿no? Porque era sinónimo, oye, si tú te estás reuniendo con unos americanos, el progreso viene ya mismo, ¿no? Eso tiene que ser que estás comprando ese tipo de cosas, ¿no? Que empezó a darse. Ese término de América Latina se lo dieron los franceses a esta región para demostrar que como ellos eran latinos en su idioma, desde luego tenían más afinidad con estas nuevas repúblicas que se estaban levantando y podían entrar en una mejor competencia que los ingleses y que los norteamericanos, porque a la larga los franceses tienen una lengua romántica y tal vez es más fácil poderla entender, poderla comprender que la lengua inglesa. Entonces, ese concepto de América Latina trajeron los franceses con esa intención, ¿no?, de lograr una empatía, de decir, mira, nuestra lengua es latina y ustedes son América Latina. Por lo tanto, a la hora de ustedes considerar negocio en este desarrollo de revolución industrial, mejor hacer negocios con nosotros. Y los eslogans que se levantaban, todo eso, que no hace mucho yo estaba con unos amigos y empezamos a recordar los anuncios viejos que se anunciaban por WKBM. Mire si usted se acuerda de cuando diga piano, piense en Salvador Herrerín Incorporado, la casa de los pianos. Detrás de cada hombre. Entonces, sí, la brillantina Alca, ¿verdad? Sí, quedó peinado. O sea, todo ese elemento, obviamente, planteaba y demarcaba precisamente la sumisión de estas repúblicas que habían logrado zafarse de la colonia militar, pero ahora venían a ser ¿qué? En alguna medida venían a ser neocolonizadas, comercial y económicamente. Desde luego, en la competencia en América Latina de Francia con Inglaterra y Estados Unidos, a la larga Francia quedó relegada porque desde luego su periodo de guerra y estaba carente del desarrollo industrial. En esto ya Inglaterra le había llevado la delantera y ya también le había llevado la delantera Estados Unidos, a tal punto que ustedes recordarán que para tener un ejemplo vivo, ¿verdad?, en Puerto Rico llegó un periodo de tiempo donde hubo muchos carros francés, el Renault, el Peugeot, ¿verdad? Pero desde luego el Saab, pero no pudieron, ¿no?, con la competencia que en ese momento dado había del carro americano y de algunos carros ingleses que inclusive llegaron a colarse en Puerto Rico. Claro, después los japoneses decidieron resolver el problema, el dolor de cabeza, pero sí, los alemanes que trajeron el
Sí, sí. El Studebaker. El Studebaker no es eso que uno toca. Ahora, para que tengamos una idea de cómo estaba la economía en América Latina al comenzar la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, la inversión de capital extranjero en América Latina era de 8.500 millones de dólares en el siglo XIX. Ahora puede resultar una menudencia, ¿no? Pero en aquel tiempo eso era mucho dinero. 8.500 millones. De esos 8.500 millones de inversión de capital extranjero en América Latina, 3.700 millones eran de los ingleses. 1.700 millones era de los norteamericanos. Pero no olvidemos que los norteamericanos eran unos adolescentes en el siglo XIX, o sea, estaban empezando. Pero fíjese que con 13 colonias y comenzando, ya tenían una aportación casi del 50% de aportación de Inglaterra, que era un país con un desarrollo industrial y económico y político y sobre todo de navío extraordinario. Francia tenía una inversión de capital de 1.000 millones de dólares. Es decir que entre estos tres países, Inglaterra, Norteamérica y Francia, había 6.400 millones de dólares de capital invertido en América Latina. Pero eran 8.500 millones. Los otros 2.100 millones de dólares, ese restante de capital, estaba invertido por los nacionales de cada uno de esos países de América Latina, que entonces eran la aristocracia criolla, desde luego. Y esta aristocracia criolla era quien a la larga se beneficiaba. Por lo tanto, lo que se crea en la América Latina como resultado de la revolución industrial y de esta visión neocolonial, comercial y económica de capital, es prácticamente una oligarquía, donde obviamente el gobierno de unos pocos, la fuerza de unos pocos, es quien tiene el control. Y nosotros no podemos olvidar, y volvemos a retrotraernos a Puerto Rico, que en el siglo XIX habían unos apellidos en Puerto Rico que el apellido nada más determinaba el capital que tenía, la riqueza y la fuerza. Desde luego eran los que se imponían cuando un alcalde tomaba una decisión y había que cambiarle la decisión, pues solamente lo que tenía que ir era alguien de ese apellido donde él, y las cosas cambiaban. Pues era el gobierno de unos pocos. Así es que la razón por la que se levanta en el siglo XVIII unos movimientos contra el capitalismo es porque de alguna manera, pues obviamente tienen que surgir nuevos pensamientos económicos, nuevos pensamientos políticos, para hacer un contrabalance a estos nuevos movimientos económicos y políticos. El problema es que la Iglesia está metida ahí, y la Iglesia también llevó su gran golpe, a tal punto que usted le pregunta a cualquier individuo un pensamiento del comunismo y el único que recuerda es que la religión es el opio de los pueblos. No recuerdan ninguna cita de Marx, ninguna. Usted le pregunta a cualquier comunista de América Latina, no recuerda una cita de Marx, ni de Engels, pero sí recuerda que la religión es el opio de los pueblos. Por lo tanto, el poder mirar este aspecto del siglo XIX en América Latina, desde luego es importante,
porque en alguna medida